Cuando mi jefa se subió a mi coche y dijo, vamos a nuestra primera cita y tú no decides, debí negarme. No porque no pudiera. Podía analizar operaciones, prever riesgos, optimizar procesos. Lo que no pude prever fue esa sensación extraña al ver a Evelina Grant, la CEO, ocupando mi asiento del copiloto y exigiéndome una cena sin opción a réplica. Marcos Caldwell era un analista de operaciones con una vida predecible, informes, métricas y una soledad que les había a bistec recalentado. Pero Evelina Grant, la directora ejecutiva, no estaba dispuesta a ser ignorada. Esa noche, al subirse a su coche sin invitación, le cambió el guión por completo, porque detrás del traje de poder había una mujer harta de ser tratada como un trofeo, que buscaba algo más que una cena. Lo que surgió entre ellos fue un secreto que el ambicioso Nolan Pierce quiso usar como arma. Los fotografió, los amenazó y forzó una decisión imposible. Esta es la historia de cómo un hombre renunció a todo para probar que a veces, la verdadera ambición es defender a quien te ha elegido sin condiciones. Marcos Caldwell se había acostumbrado a su rutina como quien se acostumbra a un sillón con un muelle vencido. Sabía exactamente cuándo crujiría la puerta de la oficina a las 7:30, cuándo la cafetera de la sala de descanso escupiría su último aliento, y cuándo el silencio de su apartamento se volvería un zumbido con sabor a bistec para microondas. Llevaba 3 años en la empresa, primero como auxiliar de datos y luego como analista de operaciones, y cumplía cada entrega con la fiabilidad de un motor diésel. Nadie le temía, pocos lo envidiaban y casi todos lo consideraban útil. Era esa clase de hombre que resolvía el error de un informe antes de que el jefe lo viera, y que nunca aparecía en las fotos de las fiestas de fin de año, porque siempre estaba ayudando a recoger los vasos. Evelina Grant, en cambio, era un huracán comprimido en un traje de $1,500. Había fundado la división de logística de la compañía a los 28 años y ascendido a directora ejecutiva a los 35, dejando tras de sí una estela de hombres a los que les encantaba decir que le habían dado una oportunidad. Tenía un despacho con paredes de cristal, una asistente llamada Dana que parecía capaz de organizar un funeral en 10 minutos y una reputación de ganadora implacable que la protegía como una coraza. Lo que casi nadie veía era el cansancio que le tensaba la mandíbula al final de cada junta, ni cómo sus ojos recorrían la sala buscando a alguien que no quisiera pedirle algo. Ese jueves, Marcos salió del edificio con su mochila al hombro y el pensamiento reconfortante de un vídeo de 3 horas sobre fallos de ingeniería. El estacionamiento subterráneo olía a lluvia acumulada y a goma fría. Cuando abrió la puerta de su sedán azul, ni siquiera alcanzó a dejar la mochila en el asiento del copiloto. Una silueta se movió rápida desde la sombra de una columna y se deslizó dentro antes de que él pudiera procesar lo que ocurría. Era Evelina Grant. Cerró la puerta del copiloto, se abrochó el cinturón con la calma de quien programa una alarma y dijo aquello que cambiaba todo. Vamos a nuestra primera cita. Y tú no decides. Marcos se quedó con una mano en el marco de la puerta y la otra buscando el picaporte como si necesitara aferrarse a algo sólido. Durante unos segundos, el único sonido fue el goteo de un tubo de ventilación en algún rincón. La mujer que le había autorizado las vacaciones el mes anterior, que había liderado 10 reuniones, donde él apenas había levantado la vista, estaba ahora ocupando el asiento de los mapas y las fundas de discos compactos que ya no usaba. Pensó en decir que no, pero la forma en que ella dijo, tú no decides, no sonaba a capricho. Sonaba a una mujer que pasaba los días decidiendo por todos, y que por una noche necesitaba a alguien que simplemente la acompañara sin pedirle nada a cambio. Condujo hacia el centro en silencio, mientras ella indicaba el camino como un navegador que conocía de memoria la ruta. El restaurante era uno de esos sitios, cerca de Madison, donde las servilletas eran de tela y los cubiertos pesaban más de lo que uno esperaba. A Marcos le entró el pánico de haber dejado la tarjeta de crédito buena en casa, pero Evelina aclaró en cuanto se sentaron. Yo invito. Condición innegociable. Lo que siguió no encajaba con ningún manual de recursos humanos. Durante 2 horas, Evelina se desprendió de la armadura.
Habló de su exmarido, que la había llamado mujer de trofeo en una discusión frente a sus socios. Contó que los pretendientes se acercaban a ella por la cuenta bancaria y el cargo, pero jamás por el cansancio que sentía al quitarse los tacones. Usó un lenguaje más crudo, más humano, y Marcos, que nunca se había considerado orador, se descubrió a sí mismo respondiendo con su propia historia. Una infancia en Detroit, un hermano mayor que lo había criado mientras su madre trabajaba turnos dobles, y una certeza aún sin estrenar de que alguna vez merecería algo más que ser el tipo funcional al que nadie invita a la cena de Navidad. A las 10:30 de la noche, Evelina pagó con una tarjeta negra que parecía dar miedo y salieron al aire frío. No le digas a nadie, pidió ella con los ojos brillando por la humedad y por algo que Marcos no quería nombrar todavía. No tengo a quién contarlo, contestó él. Y fue esa honestidad tan desolada lo que hizo que ella le tocara el brazo con 2 dedos, apenas un roce, y que él sintiera que el mundo se reordenaba en un eje completamente nuevo. Esa noche marcó el inicio de algo que no necesitó nombre. Empezaron con silencios en las salidas escalonadas de la oficina, luego con cafés en barrios distintos al financiero, y después con cenas donde la luz era velada y las confesiones ya no pedían permiso. Marcos supo que el riesgo era enorme, pero también supo algo más inquietante. Nunca había sentido tanta calma como cuando Evelina reía bajito después de un mal chiste. Semanas después, en un pasillo del Distrito de Artes, Nolan Pierce apretó el obturador de su teléfono. Un colega ambicioso con una sonrisa de dientes afilados y una habilidad inquietante para aparecer donde nadie lo llamaba. Las fotografías atrapaban a Evelina apoyada distraídamente en el hombro de Marcos mientras miraban un escaparate. Suficiente para un escándalo, insuficiente para un juicio, pero perfecto para un chantaje. El mensaje llegó al teléfono de Marcos esa misma noche, sin remitente identificable. Una imagen de los dos juntos, seguida de una línea de texto que no admitía interpretaciones. Retira tu candidatura al ascenso y dile a ella que acepte mis condiciones, o la junta directiva recibe esto mañana a las 8. Marcos leyó el mensaje 3 veces en la penumbra de su sala, con el resplandor azul de la pantalla reflejado en sus gafas. La imagen era inequívoca. Hombro con hombro, la sonrisa relajada de Evelina, su propio perfil desprevenido. La hora de envío coincidía exactamente con el momento en que ellos habían salido del Distrito de Artes. Quien lo enviaba no solo los había seguido, sino que había estado lo bastante cerca para capturar la intimidad en los detalles mínimos. El modo en que ella se inclinaba, la forma en que él la cubría sin siquiera pensarlo. Bajó la pantalla del teléfono y sintió que la habitación se enfriaba a varios grados. Nolan Pierce no necesitaba ver un nombre. Recordaba haberlo notado semanas atrás, cuando el joven ejecutivo de ventas le había preguntado con demasiado interés si pensaba postularse al ascenso. Algunas personas no saben hasta dónde pueden llegar, había dicho Nolan sonriendo con esa expresión de quien mide los eslabones más débiles. Ahora el eslabón era él, y la cadena incluía a la directora ejecutiva. Esa noche no durmió. Su mente repasaba los escenarios como un tablero de riesgos, ceder al chantaje y traicionarse, o resistir y ver cómo la reputación de Evelina se despedazaba en una junta directiva que ya buscaba excusas para cuestionar su liderazgo. Sabía que las políticas de la empresa permitían relaciones consensuadas siempre que no hubiera conflicto de interés directo, pero el cargo de ella y su propio proceso de ascenso tornaban cualquier defensa en un campo minado, y Nolan lo sabía. A las 6 de la mañana, con el amanecer filtrándose perezoso por las persianas, le escribió a Evelina. Necesito verte antes del trabajo. No es opcional. La encontró en un café a 2 calles de la oficina, un sitio lo bastante mediocre para no encontrarse con nadie relevante. Evelina llegó con el maquillaje apenas esbozado, los labios apretados y una taza de té negro que sostenía con ambas manos como si pudiera absorber su calor. Marcos colocó el teléfono sobre la mesa con la imagen abierta. No hizo falta que dijera nada. Evelina miró la foto y durante un segundo sus dedos se tensaron alrededor de la taza. Luego exhaló lentamente. Nolan,
dijo con una calma que parecía más ensayada que real. Me abordó 2 veces la semana pasada sugiriendo que ciertos contratos debían pasar por su departamento. Le dije que no. Marcos asintió. Ahora quiere que yo retire mi candidatura y que tú favorezcas sus condiciones. Ambos sabían lo que eso significaba. Si ella accedía a las demandas de Nolan, estarían confirmando que su relación podía ser utilizada como arma de extorsión. Si no, la Junta recibiría las fotos y el escándalo sería público en cuestión de horas. No voy a negociar con chantajes, dijo Evelina con una firmeza que no dejaba espacio para réplicas. Marcos sintió una mezcla de admiración y miedo. Entonces debemos anticiparnos. Hablar con alguien de confianza en la Junta antes de que él lo haga. Evelina lo miró y por primera vez vaciló. El único miembro de la Junta que confía en mí sin reservas está de viaje en Asia hasta el jueves. Los demás han buscado excusas para ponerme a prueba desde que asumí el cargo. Ese jueves se convirtió en una cuenta regresiva. Durante 3 días, Marcos y Evelina mantuvieron las apariencias en la oficina, intercambiando correos formales y evitando cualquier contacto que pudiera ser malinterpretado. Nolan, mientras tanto, se movía por los pasillos con la soltura de quien ya ha ganado una partida que el oponente aún no ha entendido. Marcos investigó discretamente a Nolan Pierce. Descubrió que había ingresado a la empresa hacía 2 años, con un historial impecable en ventas y una ambición voraz mal disimulada. Había sido el mejor en su trimestre 3 veces consecutivas, pero murmullos de sus colegas lo señalaban como alguien que cortaba esquinas y tomaba crédito por trabajos ajenos. Un antiguo compañero le confesó a Marcos en la máquina de café que Nolan había amenazado con exponer un error contable de otro departamento si no le cedían una cuenta clave. La intimidación era su modelo operativo. El martes, un día antes del regreso del aliado de Evelina en la Junta, Nolan envió un segundo mensaje a Marcos, esta vez sin foto. Solo una frase. La oferta expira en 12 horas. Después, la historia la cuentan los periódicos. Evelina recibió la noticia con una expresión pétrea. Esa noche, se encontraron en el apartamento de ella por primera vez, no para cenar, sino para trazar un plan de defensa. Revisaron cada cláusula del código de conducta, cada precedente de conflictos de interés, cada posible base legal. Descubrieron que, aunque el código permitía relaciones entre empleados, requería notificación inmediata a recursos humanos si existían diferencias jerárquicas. Ellos no la habían hecho. Si la Junta lo descubría sin que ellos lo informaran voluntariamente, sería causal de una investigación formal que podía costarle el puesto a Evelina y el ascenso a Marcos. Fue entonces cuando Marcos, mirando el documento en la pantalla del ordenador, soltó una frase que los dejó a ambos en silencio. Si yo presento mi renuncia voluntaria antes de que esto estalle, el conflicto de interés desaparece. Evelina levantó la cabeza como si le hubiera dado una bofetada. Ni se te ocurra. No vas a sacrificar tu carrera para protegerme. Él le tomó la mano con una firmeza inusual. No es protección, es estrategia. Sin mí en la ecuación, la denuncia de Nolan se reduce a un ataque personal contra ti sin el agravante de favoritismo en ascensos. Ella negó con la cabeza, los ojos brillantes de furia y de algo que no quería admitir. No acepto. Buscaremos otra salida. Pero a las 8 de la mañana del miércoles, cuando la bandeja de entrada de los miembros de la Junta Directiva recibió un correo anónimo con las fotografías y un texto que sugería tráfico de influencias, ya no hubo más salidas que buscar. Nolan había cumplido su amenaza. El escándalo estalló como una bomba de racimo. En menos de una hora, el director de Recursos Humanos solicitó una reunión de emergencia con Evelina, y el presidente de la Junta convocó una investigación formal. Los pasillos de la empresa se llenaron de susurros, miradas furtivas y teléfonos vibrando con mensajes de grupos internos. Dana, la asistente de Evelina, fue la primera en notar el temblor en las manos de su jefa cuando salió de la oficina de cristal. Sin preguntar, le alcanzó un vaso de agua y le dijo en voz baja, «Usted no ha hecho nada malo. No deje que se lo hagan creer». Esa pequeña lealtad fue la primera luz en un día que se hundía rápidamente.
La investigación formal comenzó esa misma tarde. Dos abogados externos, contratados por la Junta, interrogaron a Marcos en una sala de reuniones desprovista de ventanas. Le preguntaron cuánto tiempo llevaba la relación, si había recibido beneficios laborales, si había influido en las decisiones de Evelina. Él respondió con la verdad. La relación era reciente, no había tratos de favor, y el ascenso al que se postulaba era anterior al primer café. Pero sabía que la verdad pesaba menos que la sospecha en un escenario diseñado para buscar culpables. Evelina fue interrogada por separado durante 4 horas. Cuando salió, su maquillaje se había desvanecido y su postura erguida apenas ocultaba el agotamiento. Encontró a Marcos esperándola en el estacionamiento, apoyado en su sedán. No se tocaron, solo se miraron. Nolan pidió una reunión con la Junta para presentar pruebas adicionales, dijo ella con voz ronca. Afirma que tú y yo planeábamos manipular las licitaciones del próximo trimestre. Marcos sintió que el suelo se abría. Era una mentira tan descarada que solo podía prosperar en el caos de una investigación donde la verdad ya no importaba, sino la narrativa más ruidosa. Eso es falso y podemos demostrarlo, respondió. ¿Cómo?, preguntó Evelina. Si las licitaciones aún no se han abierto, y la sola acusación basta para congelar todos los procesos. Comprendió entonces lo perverso del plan de Nolan. No necesitaba probar nada. Solo sembrar suficiente duda para que la Junta prefiriera sacrificar a 2 empleados antes que arriesgar un escándalo financiero. Esa noche, la presión se volvió insoportable. La noticia había trascendido a la prensa económica. Un blog especializado publicó un artículo titulado CGO de Logística bajo fuego por romance con subordinado y posible fraude en licitaciones. La palabra fraude era dinamita. Las acciones de la empresa cayeron 2 puntos porcentuales en las operaciones posteriores al cierre. El teléfono de Evelina sonaba cada 10 minutos con llamadas de accionistas furiosos y periodistas insistentes. Marcos decidió que ya era suficiente. Sin consultarle a Evelina, redactó una carta de renuncia voluntaria, concisa y sin acusaciones. En ella explicaba que se retiraba para evitar cualquier percepción de conflicto de interés y permitir que la investigación avanzara sin obstáculo. La imprimió, la firmó y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. A la mañana siguiente, los pasillos de la oficina estaban extrañamente silenciosos, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Nolan se cruzó con Marcos junto a los ascensores y le dedicó una sonrisa mínima, casi compasiva. «Decisiones difíciles», murmuró. Marcos no respondió. Siguió caminando hacia el despacho de recursos humanos, sintiendo el peso de la carta en el pecho. Pero antes de que pudiera entregarla, Dana lo interceptó con el rostro desencajado. «No lo hagas», le susurró, agarrándolo del brazo. «Acabo de escuchar algo. Nolan no trabajaba solo. Tiene un cómplice en la Junta, alguien que quería ver caer a Evelina desde hace meses». Marcos se detuvo en seco. «¿Quién?». Dana recorrió el pasillo con la mirada antes de responder. «Eso es lo que no sé, pero en 1 hora se reúnen para revisar las pruebas adicionales. Si presentas tu renuncia ahora, les das exactamente lo que quieren, a ti fuera y a ella sola frente a los lobos». El teléfono de Marcos vibró. Un mensaje anónimo con solo 2 palabras. «No renuncies». Pero lo que ocurrió después redefinió por completo el tablero. Lo que ocurrió después no fue una filtración, ni una confesión, ni siquiera una acusación. Fue una convocatoria. A las 10 de la mañana, la secretaria de la Junta envió un correo urgente a todos los miembros titulares y suplentes, con copia a Evelina como persona investigada y a Marcos como persona de interés. El asunto no dejaba espacio para interpretaciones. Sesión extraordinaria para revisión de pruebas adicionales en el caso Grant Caldwell. La reunión sería en el salón principal de la Junta, con presencia de los abogados externos, y se permitiría la intervención de las partes. En otras palabras, el juicio había comenzado sin que nadie apretara un gatillo, porque alguien ya había cargado el arma. Marcos leyó el correo mientras Dana seguía aferrada a su brazo, con los nudillos blancos. «No me iré sin pelear», le dijo con una calma que ni siquiera él se creía.
Guardó la carta de renuncia en el bolsillo, pero esta vez con la decisión cambiada. No la entregaría como una derrota, sino como un último recurso si todo lo demás fracasaba. Ahora la prioridad era descubrir quién era el cómplice de Nolan en la Junta, porque si no identificaban la mano oculta que movía los hilos, cualquier defensa sería inútil. Evelina estaba reunida a puerta cerrada con el único aliado que le quedaba en la ciudad, Alan Dresner, un veterano asesor de gobernanza corporativa que había sido mentor suyo desde los tiempos en que era una analista recién ascendida. Alan no era miembro de la Junta, pero conocía sus entrañas como un cirujano conoce un cuerpo. Hay dos personas con suficiente influencia para filtrar una mentira de ese calibre y hacer que la Junta la trague sin masticar, explicó Alan, extendiendo un organigrama sobre la mesa. Wallace T. Gorman, vicepresidente del Comité de Auditoría, que lleva 6 meses protestando por tu estilo de liderazgo demasiado centralizado, y Cynthia Rims, la directora independiente que entró hace un año y ha estado moviendo fichas para colocar a su propio candidato en la dirección ejecutiva. Evelina sintió un vértigo helado. Cynthia fue quien recomendó a Nolan para el departamento de ventas. Lo trajo de su antigua firma. Alan asintió lentamente. Entonces tienes motivos para sospechar. Pero motivos no son pruebas. Mientras Alan trazaba un plan para solicitar registros de comunicaciones internas, Marcos tomó una decisión arriesgada. Convocó a Nolan a una charla informal, en la cafetería del tercer piso, un lugar lleno de testigos y cámaras de seguridad. Se sentó frente a él con una sonrisa ensayada y una grabadora de periodista oculta en el bolsillo de la camisa, violando todas las políticas de la empresa, pero consciente de que la ética a veces se vuelve un lujo cuando te están pisando el cuello. Supongo que ya ganaste, le dijo Marcos en voz baja. Voy a renunciar en la reunión de la Junta. Pero quiero saber algo, ¿por qué tanto esfuerzo? El ascenso no valía tanto. Nolan sonrió con suficiencia, bajando la guardia como un jugador que ya ha visto las cartas del rival. El ascenso es un escalón, Caldwell. Lo que vale es demostrar que puedo controlar quién sube y quién se quiebra. Y cuando la Junta vea que tengo el poder de decidir incluso sobre la directora ejecutiva, me ofrecerán algo más que un cargo. Marcos mantuvo la expresión neutra. Entonces lo planeaste desde que llegaste. Nolan arqueó una ceja. No tuve que planear mucho. Solo tuve que esperar a que ella cometiera un error. Tú fuiste el error. Esa frase quedó registrada. No era una confesión completa, pero bastaba para sembrar una duda razonable sobre la motivación de Nolan. Marcos salió de la cafetería con el corazón latiéndole en la garganta y envió el archivo de audio a Alan Dresner, quien ya estaba gestionando una orden de preservación de datos ante el departamento legal. Cada minuto contaba, porque la reunión de la Junta estaba a solo 2 horas. Pero las cosas se torcieron de una manera que ni siquiera Alan había previsto. A las 11:15, un portal de noticias financieras publicó una exclusiva con el titular: directora ejecutiva de Trenton Logistics, acusada de filtrar información privilegiada a su pareja para beneficiar su ascenso. La nota citaba fuentes anónimas cercanas a la investigación y mencionaba por primera vez el nombre completo de Marcos, incluyendo detalles de su salario, de sus evaluaciones de desempeño y hasta de una transferencia bancaria que supuestamente probaba un soborno. La transferencia era completamente inventada, pero el banco no podía desmentirla sin violar la privacidad del cliente. Y mientras tanto, el daño público estaba hecho. Evelina recibió la noticia en su despacho con Dana a su lado, y por primera vez en años, sintió ganas de llorar, no por miedo a perder el puesto, sino por la impotencia de ver cómo una mentira podía destruir en minutos lo que le había costado décadas construir. Marcos irrumpió en la sala sin pedir permiso y la encontró con los ojos húmedos y las manos entrelazadas sobre el escritorio. No van a ganar, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Y entonces fue él quien reveló la pieza que hasta ahora había guardado en silencio, un testigo inesperado. 2 semanas antes del escándalo, un pasante del departamento de ventas llamado Elijah, un muchacho tímido,
que solía trabajar hasta tarde ordenando bases de datos, había visto a Nolan reunirse a escondidas con Cynthia Reims en una sala de juntas vacía. No había escuchado la conversación, pero sí había notado que Cynthia le entregaba un sobre a Nolan y que él lo guardaba rápidamente en su maletín. Elijah no le dio importancia hasta que estalló el escándalo, y al ver la foto de Nolan en los correos internos, decidió que era mejor hablar antes de que la empresa se desmoronara. Se presentó ante Dana esa misma mañana, temblando y tartamudeando, pero absolutamente decidido a declarar. Con el testimonio de Elijah y la grabación de la cafetería, Marcos y Evelina tenían por fin un as bajo la manga. No era una prueba concluyente, pero bastaba para que la Junta no pudiera ignorar la posibilidad de una conspiración orquestada. Alan Dresner solicitó 10 minutos en la sesión extraordinaria para presentar evidencia exculpatoria que refuta la acusación de fraude y demuestra una campaña de difamación interna. Y la Junta, con reticencia, aceptó. Cuando las puertas del salón principal de la Junta se cerraron, el ambiente era denso como un tanque de oxígeno a punto de estallar. 20 personas entre miembros titulares, abogados, secretarios y un taquígrafo contratado para dejar constancia de cada palabra. Evelina ocupó una silla frente al estrado, vestida de azul oscuro como si fuera a un funeral. Marcos permaneció de pie junto a Alan, con la carta de renuncia todavía en el bolsillo, sintiendo que ese trozo de papel era a la vez un salvavidas y una soga. Nolan fue el primero en hablar, invitado por el presidente de la Junta para presentar sus pruebas adicionales. Con una pantomima de humildad, proyectó diapositivas que mostraban supuestos correos electrónicos entre Evelina y Marcos, donde discutían estrategias para manipular las licitaciones. Eran burdas falsificaciones, pero estaban bien construidas, con encabezados que parecían legítimos y una jerga técnica convincente. Estos documentos demuestran que la relación no era solo sentimental, sino operativa, dijo Nolan con tono de fiscal de película. La señora Grant utilizó su posición para favorecer al señor Caldwell en detrimento de otros candidatos más calificados. La sala se llenó de murmullos. Algunos miembros de la Junta intercambiaron miradas preocupadas. Evelina apretó los puños bajo la mesa pero no interrumpió. Alan pidió la palabra y con la paciencia de un ajedrecista comenzó a desmontar cada diapositiva una por una. Demostró que los encabezados de los correos contenían errores de formato que el sistema interno jamás habría permitido. Exhibió registros de acceso que probaban que esos supuestos envíos nunca existieron en el servidor de la empresa. Y luego reprodujo un fragmento limpio de la grabación de la cafetería, donde la voz de Nolan decía con claridad: «Tú fuiste el error». El efecto fue sísmico. Nolan palideció de golpe, como si alguien hubiera drenado la sangre de su rostro. El presidente de la Junta exigió silencio y ordenó que se verificara la autenticidad del audio, pero antes de que pudieran continuar, Elijah, guiado por Dana, entró en la sala. Con voz temblorosa pero audible, relató lo que había visto aquella noche: la reunión clandestina, el sobre, las miradas cómplices. Mencionó los nombres de Cynthia Reims y de Nolan Pierce sin titubear. Cynthia, que estaba sentada en la sección de miembros independientes, se puso de pie con indignación teatral. Esto es un montaje, una venganza personal de la señora Grant para desviar la atención de sus propias faltas. Pero su voz sonaba menos convincente que su postura. Dos miembros de la Junta pidieron un receso de emergencia para deliberar en privado. Durante esos minutos interminables, Marcos se acercó a Evelina y le tomó la mano por debajo de la mesa, sin importarle quién pudiera verlo. «Pase lo que pase, no me arrepiento de nada», le susurró. Y ella respondió con una frase que resonaría después en su memoria como un mantra: «Entonces ya hemos ganado». Cuando la Junta regresó, el presidente anunció 3 decisiones inmediatas. Primera, la investigación formal continuaría, pero centrada ahora en la posible falsificación de pruebas y en la colusión denunciada. Segunda, Nolan Pierce quedaba suspendido sin goce de sueldo hasta el esclarecimiento de los hechos. Tercera, Evelina Grant conservaba su puesto mientras durase la pesquisa,
pero debía apartarse de cualquier asunto relacionado con ascensos, contrataciones y licitaciones, precisamente para eliminar cualquier sombra de conflicto. Era una victoria amarga, porque la obligaban a ceder parte de su autoridad, pero era una victoria al fin y al cabo. Nolan salió de la sala con el rostro desencajado, sin mirar a nadie. Cynthia, en cambio, se quedó congelada en su asiento, consciente de que el foco ahora la iluminaba a ella. Lo peor para ellos estaba por llegar. La investigación que siguió fue más rápida de lo que nadie esperaba, porque cuando un castillo de naipes se empieza a derrumbar, el viento no pide permiso. El departamento legal, ahora con los ojos puestos en Cynthia Reims, descubrió en menos de una semana lo que Nolan había intentado esconder durante meses. Los registros de acceso al servidor mostraban que las falsificaciones de los correos electrónicos se habían creado desde una terminal que Cynthia usaba habitualmente cuando trabajaba fuera de horario. Los metadatos de los documentos revelaban que el autor original era una cuenta de usuario vinculada a su asistente personal, quien confesó haber recibido instrucciones directas para modificar encabezados y simular conversaciones. Y el sobre que Elijah había visto aquella noche no contenía otra cosa que una copia del expediente laboral de Marcos, sustraído ilegalmente del archivo de recursos humanos. Cynthia lo había entregado a Nolan para que pudiera construir el perfil de la supuesta víctima. Cuando el presidente de la Junta convocó a Cynthia a una reunión privada, ella intentó sostener la mentira, pero las pruebas eran ya una pared demasiado alta. Esa misma tarde presentó su renuncia irrevocable alegando motivos personales, aunque todo el mundo supo que fue la única forma de evitar un proceso penal por falsificación documental y violación de datos confidenciales. Nolan, al quedarse sin su protectora, se encontró solo frente a un comité disciplinario que no estaba dispuesto a mostrar clemencia. Su contrato fue rescindido en 48 horas y se le prohibió cualquier contacto futuro con la empresa. Salió del edificio con una caja de cartón y la mirada gacha, mientras los empleados que antes le temían ahora se apartaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. La ambición desmedida lo había devorado, y el sabor de la derrota era más amargo, porque él mismo había preparado el veneno. Pero Marcos aún tenía una decisión pendiente. Aunque la investigación había limpiado su nombre y el de Evelina de cualquier acusación de fraude, el conflicto de intereses seguía latente. Había una regla no escrita en los códigos corporativos, una línea que separaba lo legal de lo prudente, y cruzarla podía dejar cicatrices incluso cuando la razón te asistía. La Junta había dictaminado que Evelina podía conservar su cargo porque no hubo falta ética demostrada, pero cada vez que ella participara en decisiones que afectaran su antigua área, los murmullos volverían. Marcos lo sabía, y también sabía que nadie más iba a dar el paso que hacía falta. Una mañana, sin anunciarlo siquiera a Evelina, entró en la oficina de recursos humanos y depositó su carta de renuncia voluntaria sobre el escritorio de la directora. No era la misma carta que había guardado en el bolsillo durante los días oscuros. Esta no llevaba el peso de la derrota, sino la convicción de quien elige su propio final. Decía simplemente: me retiro para que ninguna sombra de duda empañe el liderazgo de esta empresa, ni el nombre de la mujer que me devolvió la fe en mí mismo. La directora intentó disuadirlo, le ofreció una reubicación en otra sucursal, un aumento, cualquier cosa para retener a un talento que había demostrado integridad bajo fuego. Pero Marcos se negó con una sonrisa tranquila. No estaba huyendo. Estaba cerrando un círculo para abrir otro. Cuando salió de recursos humanos, se encontró con Dana en el pasillo, que lo miraba con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. Él le guiñó un ojo y siguió caminando hacia el despacho de Evelina. La puerta de cristal estaba abierta. Ella estaba de pie revisando unos documentos, y al levantar la vista entendió todo sin necesidad de palabras. Marcos se detuvo a 1 metro y dijo en voz baja: «Ya está hecho». Evelina cerró la carpeta, respiró hondo y preguntó: «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo que no fuera subirme a un coche ajeno». Esa frase,
tan absurda como real, les arrancó una risa breve y cómplice que desarmó la tensión. Entonces, sin calcular el gesto, sin importarles quién estuviera mirando desde los cubículos cercanos, Evelina alargó la mano y Marcos la tomó. Salieron juntos del despacho, caminando por el pasillo central, pasando frente a Dana que sonreía abiertamente, frente a colegas que contenían la respiración y frente a aquellos que habían apostado por el fracaso de ambos. No se escondieron. No bajaron la mirada. Fue un desafío silencioso a todos los susurros que habían llenado la oficina en las últimas semanas. Marcos no iba a desaparecer como un empleado caído en desgracia, ni Evelina iba a pedir disculpas por haber querido a alguien. Aquella salida, tomados de la mano, fue su declaración más ruidosa. La revisión formal de la Junta se prolongó durante un mes, como un eco que se resistía a extinguirse. Se revisaron contratos, se entrevistó a decenas de empleados y se examinaron las comunicaciones internas con lupa. Al final, el dictamen fue contundente. No hubo tráfico de influencias, no hubo fraude, y la relación sentimental no violaba ninguna política interna porque se había producido fuera del ámbito jerárquico directo. Evelina conservó su puesto, pero tuvo que aceptar apartarse de todos los asuntos relacionados con ascensos y licitaciones durante un año. Una medida que muchos consideraron excesiva, pero que ella acató sin protestar, porque a esas alturas ya había aprendido que la autoridad no se mide por el control que ejerces, sino por la confianza que inspiras. Nolan no volvió a aparecer por la empresa. Circuló el rumor de que había intentado conseguir trabajo en una firma competidora, pero la noticia del escándalo se propagó más rápido que su currículum y ninguna puerta se abrió. Cynthia desapareció del mapa corporativo, con su reputación hecha añicos, y una demanda civil por daños morales que la empresa decidió no presentar solo para evitar más titulares. Ambos aprendieron, de la peor manera, que las maquinaciones construidas sobre mentiras se deshacen cuando alguien enciende la luz. Marcos, por su parte, no tardó en encontrar un nuevo rumbo. Apenas 3 semanas después de su renuncia, recibió una llamada de un cazatalentos que había seguido el caso y que le ofreció un puesto de analista senior en una firma de consultoría logística más grande, con mejor salario y horarios flexibles. La entrevista fue breve. El director de la firma le dijo: «No necesito revisar tus competencias. He visto cómo manejaste una crisis. Eso vale más que 100 certificaciones». Marcos aceptó, y por primera vez en años, sintió que su carrera no era un camino trazado por otros, sino una autopista que él mismo había pavimentado. Pasaron los meses. La primavera trajo consigo lluvias breves y un verdor nuevo en el jardín trasero de la pequeña casa de Marcos, donde una parrilla oxidada que había comprado en una venta de garaje esperaba pacientemente que alguien le diera un uso distinto al de acumular polvo. Una tarde de sábado, Evelina apareció con una bolsa de carbón y 2 filetes que había adobado ella misma, siguiendo una receta que encontró en internet. «Me dijiste que sabías hacer fuego sin quemar las cosas», le dijo, entregándole la bolsa, «y necesito comprobar si era verdad». Marcos encendió la parrilla mientras ella se sentaba en una silla de lona que crujía peligrosamente. Entre el humo y el olor a carne asada, hablaron de nada importante, series que no habían terminado, un vecino que pintaba su fachada de un color improbable, el próximo cumpleaños de Dana. Fue una tarde sin promesas ni discursos, solo 2 personas que habían dejado de esconderse y ahora podían permitirse el lujo de ser aburridamente felices. Esa misma noche, Evelina se quedó a dormir, y la siguiente también, y sin que ninguno de los dos anunciara la mudanza con un gran gesto, sus cosas fueron ocupando espacios. Un cepillo de dientes junto al lavabo, un par de zapatos de tacón junto a la puerta, y una agenda de cuero que reemplazó a la vieja libreta de garabatos de Marcos sobre la mesa de la cocina. 6 meses después de la renuncia, Evelina vendió su apartamento en el centro y se mudó oficialmente a la casa de Marcos, atraída, según dijo bromeando, por la parrilla que por fin funcionaba y por la paz que emanaban aquellas paredes que nunca habían conocido una reunión de accionistas. Un año más tarde,
En una noche de otoño que olía a hojas mojadas y a café recién hecho, estaban sentados en el sofá viendo un documental sobre ingeniería de puentes, porque Marcos nunca había dejado de ser el mismo hombre que prefería los vídeos de 3 horas a las fiestas ruidosas. Evelina se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su hombro, y él, sin mover el brazo para no despertarla, la observó respirar con esa calma que solo da el descanso ganado. Entonces recordó aquella noche en el estacionamiento, cuando una mujer poderosa le había robado el asiento del copiloto y había dicho, «Vamos a nuestra primera cita, y tú no decides». Recordó su propia indecisión, el miedo, la sensación de estar frente a un abismo sin barandilla, y sonrió en la penumbra, porque ahora lo entendía con una claridad absoluta. Aquella intrusión en su coche no había sido una invasión, sino una llave. La llave que abrió la puerta de una vida donde por fin no era solo útil, sino querido. Donde no era solo funcional, sino indispensable, y donde el amor no llegó disfrazado de flechazo, sino de mujer resuelta que un día decidió que el hombre que arreglaba las cosas era el único que podía arreglarle el alma. La historia de Marcos y Evelina podría haberse quedado en un simple escándalo corporativo, en una anécdota de pasillo que caduca en cuanto la oficina encuentra otro chisme. Pero no fue eso lo que ocurrió, porque cuando ella se subió a aquel coche sin pedir permiso, no estaba buscando un empleado obediente. Estaba buscando a alguien que la mirara sin calcular el ángulo de su próxima jugada. Y cuando él dijo que no decidía, en realidad ya había tomado la decisión más importante. Dejar de ser el hombre que solo servía para arreglar cosas ajenas. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos oído que la ambición se premia, que la audacia es la moneda del éxito, que hay que destacar a toda costa? Nolan Pierce lo creía. Cynthia Rhames también. Ambos jugaron con fuego y acabaron calcinados porque subestimaron una verdad más antigua que cualquier manual de liderazgo, que la confianza se rompe con un solo golpe, pero se reconstruye con miles de gestos invisibles, y que a veces la persona más poderosa de la sala no es la que grita más fuerte, sino la que renuncia sin hacer ruido para salvar lo que ama. Marcos Caldwell pasó años creyendo que ser fiable, constante y tranquilo era una condena. Su expareja se lo había repetido con la suficiencia de quien confunde el vértigo con la felicidad. Pero bastó una cena impuesta, una persecución de pasillo, un chantaje y una junta directiva a punto de estallar para que entendiera lo que muchos tardan décadas en descubrir: que la paz no es aburrida, que estar presente no es ser pequeño, y que hay una clase de amor que no llega con fuegos artificiales, sino con alguien que se sienta a tu lado sin esperar que la entretengas. La pregunta que queda flotando es para ti. ¿Qué habrías hecho si tu jefa se hubiera subido a tu coche sin avisar y te hubiera dicho que no decides? ¿La habrías llevado a cenar o habrías cerrado la puerta con miedo a las consecuencias? Y más allá de eso, ¿has tenido alguna vez a alguien que por fin valorara esa parte de ti que otros descartaron como simpleza? Porque no se trata solo de una historia de oficina. Se trata de esas veces en que la vida te pone una prueba con forma de intrusión y de lo que ocurre después de decir que sí. Si este relato te hizo pensar en tus propias líneas invisibles, cuéntamelo en los comentarios. Me gusta leer esas historias que no aparecen en los reportes trimestrales, pero que cambian destinos. Si te gustó, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, y activa la campana para no perderte el siguiente. Porque a veces, la persona que realmente te ve no es la que te tuvo primero, sino la que se atrevió a subir a tu coche sin pedir permiso. Nos vemos en el próximo.